cuando se pierde la ilusión. Bienvenido al Caminante del Bosque. Este podcast es un refugio en medio del ruido, un espacio donde detenernos y mirar hacia adentro. Aquí no buscamos fórmulas rápidas ni respuestas fáciles, sino palabras que acompañen y que nos ayuden a caminar, incluso en medio de la oscuridad. En los episodios anteriores hablábamos del tiempo, de la fragilidad, de la dualidad, de la herida humana. Hoy daremos un paso hacia uno de los paisajes más difíciles del alma, la pérdida de la ilusión. El caminante se sienta frente a un estanque y no reconoce su reflejo. Ve un rostro sin historia, un nombre olvidado, y al mirarse no encuentra motivación para seguir. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué pasa con aquellos que aún teniendo todo a su favor pierden la ilusión? ¿Qué pasa con quienes se sienten vacíos, desconectados, incluso con los que deciden marcharse antes de tiempo? Silas, la voz del bosque, nos hablará de la desconexión del alma, de la compasión que nunca falta, del misterio de los tiempos del espíritu y de cómo incluso las lágrimas pueden limpiar el sendero para otros. Este episodio no es un manual ni una receta, es un espacio para mirar con ternura nuestra propia fragilidad y la de los demás, para recordar que nadie está verdaderamente perdido y que cada herida puede ser inicio de luz. Siéntate, respira y acompáñame. Hoy nos adentramos en lo que ocurre cuando se pierde la ilusión. El caminante llegó a un arroyo que cortaba el sendero. Lo siguió hasta un estanque bañado por la luz. Se sentó sobre unas rocas y miró la superficie del agua, mansa y serena como un espejo antiguo. Vio su reflejo, pero no se reconoció. Los rasgos estaban ahí: ojos, nariz, boca, pero sin historia, sin nombre. Era el rostro de un extraño habitando su propio cuerpo. Una brisa rizó la superficie y el reflejo se desdibujó por completo. Entonces comprendió que tal vez eso era lo más cercano a la verdad. No era un nombre, ni un rostro, ni una biografía. Era lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Era presencia, testigo. Silas habló entonces, como un eco desde el centro del agua. No siempre te reconocerás, porque estás cambiando. No eres lo que ves, sino lo que siente el que mira. Cada vez que te reflejes y no te encuentres, recuerda. También la ola olvida que es mar, hasta que se disuelve en él. El caminante vive aquí una experiencia muy común en lo profundo de una crisis: no reconocerse, mirarse en el espejo y sentir que lo que ves no eres tú. No saber si lo que aparece es lo que queda o lo que empieza a nacer. Esa sensación puede dar miedo, pero también encierra una verdad. No somos el rostro, ni el nombre, ni la historia. Somos el que observa, el que siente, el que permanece incluso cuando todo cambia. La metáfora de Silas es bellísima. La ola olvida que es mar hasta que vuelve a él. Del mismo modo, nosotros olvidamos que venimos de lo absoluto. Nos identificamos con la forma, con la ola, y
cuando esa forma se rompe, creemos haber desaparecido, pero seguimos siendo mar. El tip práctico aquí es sencillo. Cuando sientas que no te reconoces, no te castigues por ello. Recuerda que estás cambiando, que lo que eres va más allá de un reflejo o de una biografía. Puedes respirar, observar y confiar en que incluso cuando no te encuentres, sigues siendo mar bajo la ola. El caminante habló a su reflejo. No me reconozco en ti. No recuerdo mi nombre, aunque sé que tengo uno. Añoro a una familia que sé que existe, pero he olvidado. Tengo un pozo de sentimientos pasados y de experiencias vividas. Me hablas del apego, Silas. Me dices que cuando esté preparado recordaré. Pero, ¿y si no quiero recordar? Dudo. No tengo motivación ni impulso para continuar. Sé que no quiero volver. Ya estoy aquí porque estoy enfermo. Pero, ¿qué hay de los que pierden la ilusión en vida? De los que lo tienen todo a su favor y aún así se rinden. De los que temen despertar. De los que, siendo jóvenes, se sienten viejos. De los que, siendo fuertes, sufren una debilidad que les aplasta. De los que, estando sanos, viven como enfermos. De los que voluntariamente deciden marcharse. ¿Qué hay para ellos? Silas no respondió de inmediato. El agua del estanque guardó silencio, como respetando el peso de la pregunta. Luego, su voz emergió, suave, como desde el centro del alma del bosque. Lo que sientes tú ahora, lo sienten muchos mientras aún caminan con los pies sobre la tierra. Y no todos los que parten están enfermos del cuerpo. Algunos lo están del alma, y esa herida es más difícil de ver. Hay quienes nacen en casas llenas de amor y aún así se sienten solos, quienes tienen salud, juventud, belleza, pero no encuentran sentido. Hay quienes caminan por el mundo como sombras, llevando el peso de una vida que no comprenden. Y no es cobardía lo que les hiere, ni debilidad, sino desconexión. Desconexión de lo que son en esencia, de lo absoluto, de sí mismos. El caminante pone voz aquí a una de las preguntas más difíciles. ¿Qué pasa con los que pierden la ilusión estando vivos? Los que lo tienen todo aparentemente en orden, pero sienten un vacío insoportable. Los que se rinden sin enfermedad física, pero con heridas invisibles. Silas lo nombra con claridad. No es cobardía ni debilidad, es desconexión. Desconexión del origen, de la esencia, de sí mismos. Esto nos recuerda que la depresión, el vacío existencial, no son defectos de carácter ni falta de voluntad, son heridas del alma. Y como tales, necesitan ternura, acompañamiento, escucha profunda. La enseñanza práctica aquí es muy sencilla pero poderosa. No juzgues a quien pierde la ilusión. No digas que le falta fuerza, que es débil o ingrato. Mira más allá. Hay una desconexión que duele, un olvido del origen. Y si eres tú quien siente ese vacío, recuerda, no es debilidad
No es cobardía, es señal de que tu alma anhela volver a conectar con lo que realmente eres. Ese anhelo, aunque duela, ya es inicio. El caminante interrogó a su reflejo. Pero ¿por qué no guiarlos antes, avisarlos, reconducirlos? ¿Por qué se les niega la luz o no se acude a su rescate? El agua permaneció en silencio, solo unas ondas se expandieron lentamente como guardando un secreto. Luego una ráfaga de viento cruzó el estanque. Fue entonces cuando Silas habló, sin forma, desde todas partes. No se les niega la luz, ningún ser nace sin una chispa del absoluto, pero no todos están listos para verla y no todos están listos para ser guiados. A veces el alma necesita perderse para encontrar su centro. El sufrimiento que no se comprende en una vida se transforma en semilla para otra. Ningún dolor es ignorado, ninguna súplica queda sin eco. El tiempo del alma no se mide con relojes y el despertar no puede imponerse. ¿Por qué no se les rescata?, insistió el caminante. ¿Y si el rescate ya está en camino, pero no en la forma que tú esperas? El árbol no puede obligar a la semilla a brotar. La luz no puede forzar al brote a mirar al sol. Cada uno recuerda a su modo, algunos en la infancia, otros al final, otros aún no. ¿Y tú no has sido acaso guiado? ¿No estás aquí hablando con tu reflejo? ¿No es esta conversación, este bosque, este sendero, una forma de rescate? El absoluto no abandona, solo espera. El alma que cae no cae fuera de su alcance. Aquí el caminante expresa lo que todos sentimos alguna vez. Si existe la luz, ¿por qué no se rescata a quienes más lo necesitan? Silas responde con una metáfora. El árbol no puede obligar a la semilla a brotar. Cada alma tiene su propio ritmo, su propio compás. Forzar un despertar sería tan inútil como intentar abrir un capullo antes de tiempo. Lo romperíamos. Esto no significa que el sufrimiento sea justo o que debamos aceptarlo pasivamente. Significa que el camino de cada alma es misterioso y no siempre comprensible desde nuestros ojos humanos. La enseñanza práctica es doble. Si sufres tú, no creas que estás abandonado. El absoluto no deja a nadie fuera de su alcance. Si miras el sufrimiento ajeno, recuerda que acompañar no siempre es rescatar. A veces, la mayor compasión es escuchar, llorar con el otro, sin intentar forzar su proceso. Aunque se pierda, nunca está fuera de la luz. Solo aprende a su manera y a su ritmo. El caminante susurró con tristeza. No siento consuelo, Silas. No por mí, sino por ellos. Mi camino me trajo aquí, pero yo sigo el sendero. Ellos se perdieron. La brisa se detuvo un instante y regresó con la voz de Silas, envolviéndolo todo. Tú los ves como perdidos,
porque aún miras desde el amor que duele, y eso es sagrado, caminante. Amar tanto como para sufrir por aquellos que no llegan es señal de que el yo se disuelve y nace el alma mayor. Pero escucha con el corazón abierto, nadie está verdaderamente perdido. Algunos caminan en la noche, sí, otros duermen bajo un cielo sin estrellas, pero el sendero no desaparece por estar cubierto de sombras. Cada alma tiene su compás, aunque desde fuera parezca extraviada. Tú lo sabes bien. A veces el dolor más profundo es el que prepara el despertar. Un accidente grave, una enfermedad de diagnóstico fatal, una pérdida terrible. A veces la caída más oscura es la antesala de la luz. No viniste aquí a salvar al mundo, caminante. Viniste a recordarlo. A recordar que incluso los que se desvían son parte del uno. Que incluso la oscuridad está tejida en el tapiz. Y si tu luz duele, úsala para alumbrar sin imponer. Si tu sabiduría pesa, entrégala sin juicio. Y si tu compasión te quiebra, llora. Porque cada lágrima tuya limpia un poco más el sendero que ellos también algún día volverán a caminar. Y el caminante lloró, y las lágrimas limpiaron el dolor y la pena que eran suyos y de todos los que se quedaron con el vacío de quienes partieron antes de tiempo. El amor que duele también es sagrado. Sufrir por los demás no es un defecto, es señal de que en nuestra alma se expande más allá del yo. El caminante entiende que no vino a salvar el mundo, sino a recordarlo, a recordar que nadie está realmente perdido, que incluso la oscuridad forma parte del tapiz de lo absoluto. La práctica es sencilla pero transformadora. No niegues tus lágrimas. Si la compasión te quiebra, llora. Porque cada lágrima auténtica no solo alivia tu herida, también limpia el sendero que otros algún día recorrerán. Este episodio nos recuerda que la pérdida de ilusión no es un final, sino una herida que puede abrir camino. Que la desconexión no significa abandono y que el absoluto nunca deja de abrazar. Con esta reflexión cerramos el 6º episodio del Caminante del Bosque. Hoy hemos hablado del vacío, de la desconexión, del misterio de los tiempos del alma y de la compasión como luz en medio de la sombra. Recuerda, no tienes que estar bien para seguir. A veces, simplemente estar ya es suficiente. Gracias por acompañarme una vez más en este sendero. Hasta el próximo episodio.